24 tripulantes, esperando, albergando. Escuchábamos a las hermanas, a las madres, a las hijas, a la familia entera, con esa luz de esperanza que, según el último parte de Enrique Balbi, vocero de la Armada, que dijo lo siguiente, ¿no? Que podría llegar a haber una sobrevida, ¿no? Sí, supervivencia en condiciones extremas, por supuesto. Ya han pasado 11 días desde la última comunicación y, por lo tanto, claro, es una situación extrema. Y nosotros vamos a seguir abordando este tema desde todas las aristas. Tenemos más invitados. Está con nosotros el doctor Alejandro Corbacho. Él es doctor en Relaciones Internacionales, especializado en estrategia naval. Y, claro, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es esto de la estrategia naval? Si te parece, vamos a arrancar por ahí para entender, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué es la estrategia naval, especialidad? Para saber, ¿no? Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Qué es una estrategia naval? Porque acá estamos hablando de aviones, de buques, de barcos, de submarinos, de 8 potencias unidas allí en los mares en el mar Austral, buscando el submarino, pero... Bueno, las armadas constituyen algo que se llama el instrumento militar, y los países tienen que definir para qué lo tienen, o sea, qué diseño de instrumento militar tienen, cuándo lo van a usar, cómo lo van a usar o qué quieren usar. Entonces eso es lo que ayuda a la estrategia. La estrategia tiene que ver con el estudio o el análisis de la posibilidad de empleo de la fuerza. ¿Y cómo es de los medios, ¿no? De fuerza, sí. Tu trabajo, ¿no? Como profesor en estrategia naval. Bueno, yo dictamos una cátedra, soy el jefe de una cátedra, de un área, o sea, en un área que tiene otras cátedras que se llaman genéricamente estrategia. Y lo que hacemos es cada año preparamos los cursos en función de los intereses que se van estableciendo que quiere la Armada de espera de sus oficiales. En el caso nuestro, en el caso mío, estamos en el área en la escuela, lo que se llama escuela de oficiales de la Armada, escuela de guerra naval, sí. Que entonces quienes van luego a tomar comandos toman esos cursos. Estos oficiales después se preparan para ser oficiales de Estado Mayor o conducir unidades o grupos más grandes. Ajá. Entonces la tarea es, de hecho, ahora estamos en un proceso de actualización de programas, porque ahora se ha creado algo que se llama la Universidad de la Defensa, que tiene que ver con armonizar los contenidos con las competencias, o sea, con lo que se sabe que saben hacer o que se pide o se espera que hagan los oficiales navales. ¿Y eso se aprende o se enseña en realidad en relación al equipamiento que uno tiene, al armamento que uno tiene? El armamento, o sea, esos serían los medios, es una de las dimensiones. También usted tiene que pensar, por ejemplo, la discusión de, bueno, una armada, ¿para qué sirve? ¿Qué la tenemos? ¿Cómo es el país? O sea, no es lo mismo pensar Italia, la armada italiana en el medio del Mediterráneo, que la armada argentina con el mar que tenemos, o una armada en el Caribe, ¿no? O sea, o las de los Estados Unidos, que tiene dos frentes como mínimo, ¿no? Entonces todo eso hace que haya que discutir cómo se van acomodando los medios y qué es lo que se espera que sirva para qué se usa. En el caso nuestro, tenemos un extenso mar argentino, tenemos intereses en la Antártida, tenemos el tema de las Islas Malvinas, entonces esto hace que tendríamos que estar muy atentos a los temas navales o marítimos, ¿no? Se llaman, que la marítimo implica también la costa, los buques pesqueros, los astilleros, en fin, todo eso. Con tanta costa que tiene nuestro país. Con tanta costa, pero la Argentina realmente es un país que le ha dado la espalda en general al mar. O sea, lo miramos y a veces, y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos el río, lo tapamos. Bueno, Mar del Plata sí vive mucho de su mar, pero realmente no hay demasiado interés en general por los temas marítimos, ¿no? Siendo tan importante. Sobre todo si usted piensa que la Argentina estamos en esta punta del sur, que es camino a la Antártida, sí. Es el único pasaje geográfico que hay hacia el otro océano, porque el otro que queda es el Canal de Panamá. Con el derretimiento de los hielos se está esperando que se abra uno en el Ártico, pero esta es una zona muy importante y muy estratégica, así que tendríamos que prestar mucha atención a estos temas. Recién mencionó... Consumimos vacas y otras cosas. Recién mencionó algo que empieza a estar en el centro del debate, que va a ser probablemente
un tema de debate una vez que se ha localizado, ¿no?, el submarino y sus tripulantes, pero que tiene que ver con la estrategia, ¿no? ¿Cuál va a ser la función de nuestras fuerzas? Hoy por hoy, ¿cuál es la función de nuestra Armada? Bueno, la función de nuestra Armada y de nuestras fuerzas es la misma de siempre, que es proteger y defender los espacios marítimos, el territorio nacional, en el caso de la Armada, los espacios marítimos, también que implica también el fondo del mar o bajo el agua, los espacios que están por encima del agua, y responsabilidades que tienen que ver con actividades diplomáticas y actividades humanitarias, ¿no? Hay una suerte de triángulo que nosotros enseñamos que sirven las armadas para tareas que tienen que ver con el empleo de la fuerza, que puede ser enviar un barco a proteger intereses o una misión de paz, o tareas humanitarias que tienen que ver con rescatar gente, como está ocurriendo ahora, o puede ser también ayudar a controlar ciertas zonas, o la Fragata Libertad, que además de enseñar, es una gran embajadora. Alejandro, le pido un momento, vamos a volver a nuestro móvil desde Mar del Plata, está trabajando desde el lugar Adrián Saloni. Adrián, buenas tardes, una vez más. Gracias, Agustina, muy amable. Nosotros nos encontramos con Gustavo Pérez. Él formó parte de la primera tripulación del Ara San Juan y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros porque está viviendo, como todos los argentinos, momentos muy difíciles por este caso. A ver, Gustavo, muchas gracias. ¿Cuándo lo navegó usted al Ara San Juan? ¿Usted lo trajo de Alemania? Sí, es correcto. Me tocó el honor y el orgullo, como reitero cada tanto, de formar parte de la primera tripulación del submarino San Juan. Para ello fui destinado con la dotación del San Juan hacia Alemania, allá por mayo del 84. Ahí estuvimos casi un año viendo la última etapa de formación y construcción del submarino San Juan. Y ya en su última etapa empezamos a navegar con una dotación de prueba de alemanes, perteneciente al astillero que lo construía. Nos tocó hacer las primeras pruebas de mar, de submarino, tanto de los sistemas de a bordo, de los sistemas de propulsión, sistemas de inmersión, de todos los mástiles de las comunicaciones, equipos electrónicos. Usted decía recién, Gustavo, cuando nos sumergimos, estamos en un ámbito extraño. Es lo que yo siempre le inculqué a mi familia en particular, que a partir del momento que yo pasé a ser un submarinista y tripulé el primer submarino, que fue el submarino Salta, que está acá amarrado en el Mar del Plata hoy en día, a partir de ese momento yo todavía estaba casado pero sin hijos, y yo con mi esposa siempre he compartido no mis actividades del barco, sino mis posibilidades de contarle lo que significaba irse abajo dentro del submarino, simplemente para que tuvieran noción de eso, y que siempre dijimos que a raíz de eso que era una actividad de riesgo, a partir del momento que uno pasaba a operar en un ámbito extraño al común del resto de la gente, ¿no? Que uno que anda caminando, en bicicleta, en auto o navegar en barco mismo arriba, siempre las posibilidades ante cualquier circunstancia son mayores que las que podamos tener a bordo. ¿Y cuando un submarinista viaja, la familia espera? Por lo que tengo entendido es así, por supuesto. La familia siempre va a estar esperando nuestro regreso a casa y que todo lo que hayamos salido a hacer como parte de nuestro trabajo haya salido bien y que ellos puedan saber eso. Hemos cumplido una vez más con nuestra misión, con nuestro deber, que es para lo cual nos hemos preparado durante todo el tiempo que inicia nuestra actividad como militar. Gustavo, en el buque, ¿todos dependen de todos? En un submarino en particular, donde yo contaba que para cada vez que uno va a accionar o activar una válvula, o a poner en servicio un sistema, o abrir o cerrar una válvula de casco del submarino, antes que nada siempre todo eso se deja registrar en una planilla control para que cualquiera que cuando uno dejó viene y ve, tiene que estar en esa condición, como la accionó o como la operó el tripulante anterior. Entonces esa es una seguridad que tenemos todos a bordo, de que cada vez que alguno opera algo, lo deja marcado, lo deja registrado. No queda librado a la memoria o al azar de cualquiera del que lo hizo y después preguntarle, che, ¿hiciste o no hiciste esto? No, queda registrado. Y mantener el oxígeno, o mejor dicho, cuidar el oxígeno dentro del submarino es fundamental. Es fundamental y particularmente dentro de los parámetros normales de cuando uno navega en inmersión, lógicamente. Tenemos periodos de hacer snorkel, que es para cargar las baterías del submarino, porque la propulsión es eléctrica una vez que estamos debajo del agua. Entonces se sale a plano de periscopio, 18 o 20 metros de profundidad,
porque somos tripulantes de submarinos. Antes, en sus inicios, los submarinos no eran tal, sino eran sumergibles, porque navegaban todo el tiempo en superficie y solamente se iban a inmersión para hacer determinado tipo de operación, por eso eran sumergibles. Pero ya estos submarinos son, este tipo de buques son submarinos por el hecho de poder contar justamente con un mástil que se llama snorkel, que estando debajo del agua, yo al izarlo, se abre una válvula que tiene en su parte superior y puede entrar aire al ambiente para primero oxigenar todo el interior del submarino y por supuesto, como decía, poder cargar las baterías. Comento una imprudencia si le pregunto qué pudo haber pasado con los 44 tripulantes en el Lara San Juan. Lo único que me atrevo a comentar al respecto es que pueden haber sido sorprendidos por una avería mayor que los tomó de sorpresa, porque si hablamos de que hubo una explosión y la han confirmado, yo sigo sosteniendo que ojalá no haya sido a bordo. Si ocurrió eso, lógicamente algo así es algo totalmente atípico que uno no espera, porque una explosión involucra, me parece a mí, un montón de inconvenientes, así que no me atrevería a hacer más otra conjetura que si llegó a ocurrir eso es algo bastante grave realmente. Para ir terminando, ¿alguna vez se vivió una situación crítica dentro del submarino Lara San Juan? No, crítica no. Hemos tenido nuestros inconvenientes en algún momento, de una pequeña avería, de tablero, de cables, o algún equipo que no funcione, que había que salir a superficie para ajustarlo, calibrarlo, o solucionar algún problema de un cable que se pueda haber quemado, calentado en algún momento para una sobretensión de algún equipo que lo consumió demasiado. Pero no más de eso, y gracias a Dios siempre lo hemos superado y continuado con estas navegaciones como estaban previstas. ¿Cómo son los submarinistas? Para nosotros en particular somos una raza especial, decimos, porque consideramos que a partir del momento, primero que dejamos a nuestra familia en tierra, con la certeza y la promesa que siempre vamos a volver después de haber cumplido con nuestro deber. Y después sí, somos especiales porque formamos una familia especial a bordo del submarino, donde desde el comandante hasta el último cabo, si el que se descuida o que está a veces, como decimos, mirando a veces por el periscopio y pasa alguien, le mete el dedo en la cola y capaz que era el comandante, y el comandante dice, bueno, cosas por el estilo. Ese tipo de confianza y de amistad existe a bordo de un submarino. Estamos hablando siempre que lo hacemos en navegación, compartimos esa vivencia particular de vivir las horas como murciélagos prácticamente, semipenumbra, en algunas partes muy frías, ¿no? Donde están todo el equipo electrónico, hay mucho aire acondicionado. Así que es una vida particular, por eso somos, digo yo, una raza especial, que hemos decidido hacer eso, ¿no? Y nos hemos preparado. Y al correr de los años, más orgullosos y felices nos sentimos de la vocación que hemos elegido. Le agradezco y me imagino que usted, como muchos argentinos y como muchos de los familiares, mantienen la esperanza de que van a volver. Desde mi punto de vista, yo por lo menos soy un particular de conservar la esperanza hasta el último momento o hasta que me digan lo contrario. Y en este momento mi única preocupación, conjuntamente con el resto de los camaradas y hermanos submarinistas que estamos acá en Mar del Plata, pretendemos estar y acompañar a las familias, que yo sé que de lo que yo pueda estar hablando ahora, difícilmente ellos puedan entender algo de lo que yo estoy queriendo decir, porque la situación de ellos, entendemos, es totalmente diferente y simplemente están esperando, como también lo esperamos nosotros, que su familia vuelva. Y es lo que vamos a esperar hasta el último momento. Gustavo, muy amable, ¿eh? Gracias. Bueno, Agus, Robert, vamos a continuar trabajando en la base naval de Mar del Plata. Escuchábamos a Gustavo Pérez, quien formó parte de la primera tripulación del Lara San Juan. Adri, muchísimas gracias por el trabajo. Vamos a volver con vos en un ratito nada más. Nosotros seguimos aquí, estábamos conversando con Alejandro Corbacho. Él es doctor en Relaciones Internacionales con una especialización, lo veníamos comentando, en estrategia naval, tratando de entender cuál es nuestra estrategia, ¿no? Como país en el marco de las fuerzas, tratando de ver si realmente va a haber un debate pronto, ¿no? Para redefinir de qué se trata. Y preguntarte, ¿fuiste profesor de alguno de los tripulantes que está a bordo del Lara San Juan? Sí, del comandante. Del comandante. El comandante fue alumno, sí. Van pasando las camadas y los voy viendo, ya están llegando. Creo que Balbi también fue en algún momento. ¿Ah, sí? No estoy seguro, porque creo que sí, sí.
Pues yo empecé ya hace 17 años, así que han pasado varios. ¿Tenés algún recuerdo en particular? Me acuerdo no me acordaba bien del todo, cuando vi las fotos me empecé a acordar dónde estaba sentado, y él realmente compartía algo que tienen los submarinistas, que recién escuchábamos al señor Pérez, que realmente son un grupo especial, ¿no? Son un grupo especial dentro de la Armada. Y como en todos los grupos hay tribus. Ajá. Entonces la tribu de los submarinistas, están las tribus de los aviadores, para ir entendiéndolo, ¿no? Pero realmente los submarinistas, gente muy leída, han leído leen mucho, les gusta investigar la historia, y aparentemente les gusta estar en lugares confinados, y les gusta correr esos riesgos, ¿no? Esa idea de ir abajo y entrar sigilosos. Entonces, él me acuerdo que el oficial era muy, Fernández el capitán Fernández tenía mucho interés por historia, hacía buenas preguntas, Entonces, tienen que ser personas que sean capaces de mantener no son flamboyantes, así que sino personas que tienen que mantener la compostura, la condición, pero pensar y tomar decisiones rápidas, ¿no? De eso sí me acuerdo de él. Así que bueno, lamento mucho, y por supuesto que no estoy de acuerdo con algún intento que digan que el comandante del submarino salió a pesar de que sabía que algo no funcionaba. Las fatalidades pueden ocurrir. Veremos cuando encuentren, justamente por eso el interés muy grande en todos, humanitario, la familia, que rescaten con vida y poder ver qué pasó, y ahí descubriremos dónde está verdaderamente el problema, porque en este tipo de equipo las posibilidades son infinitas, y con el mar más aún, ¿no? Claro. ¿No? A ver, volvamos a hablar un poquito de estrategias, Sí. ¿no? Del futuro. Sí. Y pensaba, bueno, y hablábamos un poquito también con respecto a lo que tenemos hoy como país, ¿no? ¿Con qué contamos? Y nada de lo que contamos, o la mayoría de los buques, de las aeronaves con las que contamos, no son nuevas, tienen su tiempo. Bueno, no son nuevas, tienen mucho tiempo, en algunos casos excedidos, en algunos casos la tecnología la tecnología ha sido caduca, no se produjo algo que se llama inversión. Usted lo que tiene que mantener, para que hablábamos de las competencias y las capacidades, tiene que mantenerlas. Entonces eso requiere una cierta inversión. Hay que comprar software, hay que comprar equipo, hay que renovar lo que hay. Y en ese sentido, en los últimos años ha habido también, por ejemplo, un problema, una incomprensión de la importancia que tiene. Esto se lo trata como si fuera una institución más, a un tema común más. Por ejemplo, recuerdo me comentaban en la base aérea de aeronaval que tenían problemas de recibir repuestos porque la aduana se los detenía y se los trataba como si fueran repuestos de autos. Claro. Y ellos estaban pidiendo repuestos muy sofisticados, muy especializados, que tienen un periodo de duración antes de abrir los paquetes, porque después tenían que ser instalados en las aeronaves. Y les llegaban tarde, vencidos, entonces había que volver a hacer otra licitación. Entonces ese tipo de cosas muestran que no se le da la importancia debida, porque las Fuerzas Armadas, en toda su dimensión, cumplen distintas tareas y tienen que estar listas cuando se las necesita. No hay que esperar espera que lo arreglemos y lo vemos. O sea, claro. Hay una parte de preparación. Lo importante es que Argentina está geográficamente en un lugar que no está en conflicto. No, pero piense, es cierto, no está en conflicto, pero no es que no hay conflictos. Ajá. Y yo, discúlpame, voy a mirar unos números, le voy a dar, porque si no la Cámara de Diputados el Congreso de la Nación en el 2010 nos agregó en nuestro imaginario y en la realidad lo que se llama el mapa bicontinental argentino. O sea, es una ley nacional en que cada vez que se presenta un mapa de la Argentina tiene que estar presente el mapa de la Antártida en la misma escala. Sí. Eso es ley ahora. O sea, usted no puede publicar un libro si no tiene ese mapa. Si usted mira ese mapa tiene los espacios marítimos. Y los espacios marítimos pasamos entonces de tener 2.800.000 kilómetros cuadrados de continente más 1 millón de Antártida a tener 4.200.000 kilómetros cuadrados de territorio total más el océano. O sea, le agregamos casi 1.800.000 kilómetros cuadrados más. Una inmensidad. Entonces, eso es un espacio que hay que proteger, que hay que cuidar, que hay que vigilar.
Y vigilar quiere decir, bueno, submarino decían, ¿cuál es la misión? Bueno, hacía ejercicio, navegaba con el periscopio, veía qué había en las cercanías, la tripulación se ejercitaba, pero ejercía soberanía. Un buque, una fragata, cualquier buque de la Armada o un oficial o un soldado que lleva el uniforme del argentino es un elemento de soberanía. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ahí es donde está el Estado Nacional, la nación argentina, y no cuidan solamente recursos, o sea, la pesca también cubren, esto digo, a veces tampoco lo vemos, que la función de las Fuerzas Armadas es proteger el espacio, el territorio, la vida de las personas y el sistema de valores al cual ese Estado pertenece o esa nación. Y el sistema de valores son los de la nación argentina y los de la democracia. Nuestras Fuerzas Armadas, ustedes me preguntan, mis alumnos son todos alumnos de la democracia, son todos oficiales de la democracia y son Fuerzas Armadas de la democracia. Entonces, trabajan para esto. Lo que habría que tener, digamos, consideración es que no hay que esperar. Usted dice, si esta tragedia puede servir para algo, es para repensar que el tema de la defensa sea un tema común, no un tema que esté en los diarios por un tiempo porque hay una tragedia, sino que es parte de la vida de las personas y no es un problema. Bueno, de hecho, ahora hemos empezado a hablar y a conocer millones de términos que desconocíamos, a tener conciencia de cuáles son los submarinos, las corbetas con las que contamos. Sí, exacto. Bueno, por eso, a eso el diseño que conviene tener o cuánto o más, eso en función de qué rol se espera que el país cumpla, cuánto disponemos, qué queremos tener. Pero el tema es que hay algo que tener, porque hoy, y dado la competencia global que hay que tener elementos que son atinentes al Estado, a la soberanía. Yo con palabras o libros no me puedo defender. Y aparte el país participa nosotros como país nos hemos definido como un país con responsabilidades globales. No solo la Argentina, hay una tendencia en el mundo a que somos miembros de un barrio que ya no es mi propio Estado, soy de la comunidad global. Entonces, ahora, Alejandro, por más que nosotros no estemos en conflicto, ¿no? Y que ni nos imaginemos siquiera una situación de conflicto militar con otro país, imagino que las fuerzas se forman para esa presunción, ¿no? O esa hipótesis de que podría suceder. Sí, lo que pasa es que hoy en día usted lo que tiene se llama el espectro del conflicto, el arco de conflicto, que puede ir desde operaciones militares de no guerra, donde usted tiene que utilizar, o se emplean en medios militares, tareas de misiones de paz o tareas humanitarias que se hacen, claro, pero que requieren realmente instrumentos o elementos militares o simplemente de presencia, hasta el conflicto duro o caliente, que es el mínimo. Pero la presencia es fundamental. O sea, un buque, sí, en el caso, por ejemplo, la función diplomática, la presencia de un buque ayuda a acercar a los países, ayuda a demostrar presencia. Entonces, cumplen muchas tareas y eso hace que seamos un Estado nacional en serio. De lo contrario, mucha gente piensa que, bueno, esto no es tan así. Entonces no podemos hablar de agregarnos espacios territoriales que vamos a reclamar, porque algunos van a mirar y decir, bueno, había un líder soviético, se llama José Stalin, que una vez preguntaba, bueno, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Preguntaba, ¿no? Entonces él creía que nada tenía poder, y el poder se medía en poder duro. O sea, hay una dimensión de poder duro, algo hay que tener. Y nosotros estamos viendo, como un andarivel en una sociedad que bueno, eso es un no tema. Yo no digo que gasta todo, que hay que comprar, pero por ejemplo, hemos perdido, ahora hay una disputa por aviones. Sí. Pero son 5 aviones que se compraron para poder tener algún tipo de capacidad de vuelo. Estados Unidos ha vendido a la Fuerza Aérea unos aviones de entrenamiento y en donde ponen por qué venden los aviones es para que Argentina no pierda la capacidad de que su Fuerza Aérea de volar. O sea, ese es el problema a la que hemos llegado. Ese es el famoso supuesto material de descarte de Estados Unidos que Argentina... No es material de descarte, es material que ellos no usan, que se preserva en el desierto bajo condiciones de smooth bailing, se llama. Se lo ponen en un embolsado y si es necesario se lo saca y se lo entrega a los países amigos y eso se repara y cada país lo pide. Nosotros tenemos nuestros aviones de patrulla. Por ejemplo, nosotros tenemos un avión de patrullaje marítimo que se llama Orión P3. En determinado momento ese avión, y teníamos uno, creo que tenemos 3, pero volaba uno, ¿no? En condiciones. Pero de repente tuvo que dejar de volar porque sus pilotos no habían sido enviados a tomar los cursos de refresco.
¿Me entiendes? O sea, es como ir a manejar. Usted tiene que renovar su licencia de manejo y no nos mandaban. Entonces no teníamos cobertura marítima, un avión de patrullaje marítimo. Hoy vienen de Estados Unidos, estamos viendo que vienen los famosos P8, vienen aviones, envían otros países, también envían. O sea, digo, elementos esenciales. Entonces, la Argentina debería empezar a pensar que esto no es un problema, es un tema a discutir, algo hay que tener. Y la otra cosa importante que yo me alegro mucho, estaba viendo en el informe de ustedes, que empezar a entender que la Armada, el Ejército, la Fuerza está formada por seres humanos que son argentinos también, y que son parte de la Argentina, no viéndolos como, no que se vean como algo distinto de nosotros, y van a tener en algunos casos las mismas inercias, los mismos errores y las mismas grandezas, ¿no? Pero también son organizaciones que tienen en todo el mundo, las organizaciones militares tienen formaciones especiales, y dentro, o sea, algo distinto del resto, o sea, pueden morir, claramente, es como ser policía, te pueden balear. Eso, usted y yo no tenemos esa parte en la descripción laboral, pero a ellos les puede ocurrir. Pero al mismo tiempo tienen una idea de sacrificio y de entrega que tampoco nosotros tenemos. Entonces se van preparando para eso, se preparan y estudian para eso. Entonces, en la teoría y en la formación, yo estoy orgulloso de ser parte de la formación de eso, para que desempeñen mejor su tarea. Pero digo, las armadas, por ejemplo, usted acaba yo decía, los submarinistas, ahora estamos aprendiendo que hay gente que se anima a esto, pero tiene que hacer cursos muy rigurosos, porque realmente son rigurosos, no cualquiera va. ¿Pero alcanzan los presupuestos para que se puedan ejercitar la cantidad de horas necesarias? No, o sea, el hecho de que este submarino navegue por ahí hace que otro buque no navegue. Esto es lo que está ocurriendo. De hecho, hace poco la Argentina no participó de ejercicios militares porque el Congreso no aprobó, no los dejó ir, porque se atrasó. Así que bueno, yo recuerdo hace unos años una periodista se quejaba que la Armada había enviado unos buques, en un día importante, se quejaba que había enviado unos buques a un ejercicio con Sudáfrica y con Brasil y con la India, y en realidad eso es un instrumento formidable de diplomacia y de formación de sus tripulaciones y de contacto con, imagínense, no era que trabajaban con Estado, trabajaban con Brasil, con Sudáfrica y con la India. O sea, la Argentina ahí tenía un camino, y aparte había sido invitada. Entonces, ¿cuál es el problema? No es mucho lo que cuesta eso. Y además, tienen que formarse porque cuando los necesitas, para que no pase lo de Malvinas, porque acá hay un problema como que... No, pero si no sirve, no hay guerra, como dice usted, y como no hay guerra, no hay y perdieron una. Bueno, entonces no jugamos más al fútbol. Después del Mundial pasado no podemos jugar. Este sería, en términos llanos, la problemática. ¿Cuál debería ser para usted, y con esto ya vamos redondeando, si le parece, la función, ¿no?, de nuestras Fuerzas Armadas de cara al futuro? Imagino que va a haber una reformulación. Bueno, la función es la que están cumpliendo ahora, pero que la puedan cumplir plenamente, que tiene que ver con esa idea de vigilar el espacio, los espacios, las áreas, el territorio. La idea de poder ejercer la soberanía, o sea, que es demostrar que estamos, y en última instancia será controlar o repeler o algo, ayudar, o sea, que el país sea un instrumento, o sea, que el país pueda desarrollar actividades de ser ciudadano global, que eso también es muy importante lo que hacen las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, Canadá hace de su participación en Naciones Unidas un instrumento central, porque eso le permite a Canadá ser un país que gana en poder blando con ese tipo de cosas. Ahora uno dice, yo con el poder blando no como. No se crea. Predispone a la gente a comprarme más, es gente más simpática, te quieren, y eso ayuda a los negocios también. O sea, es un paquete. Y además se forman... Discúlpame, o sea, se forman recursos y se forman capacidades. Habíamos visto los soldadores que que hicieron una tarea. Bueno, esos soldadores es una tarea muy específica que, bueno, sería bueno mantenerlos, ¿no? Que de repente los tenemos dispersos o los vamos a buscar. Alejandro, muchísimas gracias. Le agradezco mucho por su perspectiva. Gracias por esta invitación. Vamos a cambiar un minuto de tema para contarles que ayer fue el Día Internacional de la Violencia contra la Violencia de Género, y hay una iniciativa que surge desde la Cámara de Diputados de